Entonces, nuestro tema que vamos a comenzar a abordar ahora tiene que ver ya no con la iglesia universal. Hemos visto muchas figuras. Yo creo que ustedes, no quisiera cansarlos y seguir, hay más figuras en la Biblia, hay más figuras en el Nuevo Testamento de la iglesia, de esa iglesia universal, pero yo quiero en cierta medida que ahora nosotros aterricemos un poco el tema a nuestra vida práctica, y veamos la iglesia, cómo funcionaba, cómo comenzó, cómo se fue desarrollando en el Nuevo Testamento, cómo era, cómo se desarrolló, cómo funcionaba, qué había, qué no había, qué era importante y qué no era importante. Fíjese que el hombre, y sobre todo guiado o impulsado por Satanás, siempre trastoca las cosas, cambia las cosas. El gran problema del ser humano es que le da importancia a lo que Dios no le da tanto importancia y le resta importancia a lo que Dios sí le da importancia. O sea, lo que para Dios es importante, para el hombre no es tan importante. Y para lo que Dios no es tan importante, para el hombre es demasiado importante. Y este desequilibrio, ¿verdad?, altera todas las cosas y es peligroso. Así que yo creo que me entiendan este punto para ir avanzando, y es que nuestra mente y nuestro corazón y nuestros ojos van a estar enfocados en la iglesia local. Yo espero que ustedes tengan una clara distinción todos. Yo sé que muchos, porque ya han estado atentos, ¿verdad?, a todas estas escuelas que hemos hecho sobre la iglesia universal, la iglesia católica, que no es malo el concepto porque universal es católica, ¿verdad? Pero el catolicismo defiende el nombre, defiende la palabra. La iglesia es, no, en ninguna parte en la Biblia la iglesia se autodenomina, la iglesia no tiene nombre. Acuérdense que la palabra iglesia es una transliteración, se traslada la palabra, es como nosotros decimos Facebook, ¿verdad? Esa no es una palabra del español, es del inglés. ¿Qué significa? Algo de cara, ¿verdad? Cara en el libro, o caras en el libro, eso es Facebook. ¿Sí o no? A los entendidos. A ver, mi director ahí hazme una pregunta. ¿Es eso, verdad? ¿Eso significa Facebook, Nacho? Yo creo, no Yo sé. creo. Sí, eso significa. Esa es la traducción. Entonces es una transliteración. Nosotros la usamos hoy día. Lo mismo, la palabra es en el griego. Y cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de las personas, de la asamblea, de la congregación. Hablamos, ¿verdad?, de la convocatoria, del grupo de personas, los llamados, ¿verdad?, las personas en sí. Por lo tanto, esa iglesia que Jesús dijo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Se refería a la iglesia universal, que no es visible, nosotros no la podemos, no está en un lugar físico, no es un templo, no es un edificio, no es una casa, no es una construcción, no tiene un nombre, no es una personalidad jurídica, de las cuales hay millones en el mundo existente. Pero sí hay una iglesia local, ¿verdad? Una iglesia que se junta, y la vamos a ver y la vamos a seguir en el libro de los Hechos, y la vamos a ir también viendo en las cartas del apóstol Pablo. Así que si alguno quiere ahondar en este tiempo, ¿verdad?, de verano, lea el libro de los Hechos. Es un buen paso. Yo siempre insisto de que hay que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ya una vez que usted haya leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lea y estudie el libro de los Hechos. ¿Ya? Ahora, yo hago una pregunta. ¿Cuál es la tarea fundamental? ¿Cuál es la tarea de la iglesia o de las iglesias locales? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el propósito práctico de las iglesias? ¿Para qué? ¿Para qué están? Y aquí, ¿verdad?, yo puedo escuchar de la mente religiosa y de los cristianos en general un montón de pensamiento, ideas. Algunos dicen, ¿verdad?, no, bueno, la iglesia, el propósito es predicar, el propósito, ¿verdad?, es testificar de Cristo, no sé, o el propósito, pueden haber muchos propósitos, pero si nosotros lo vemos en la palabra de Dios,
la esencia de la iglesia local, de esa iglesia a la cual nosotros, ¿verdad?, pertenecemos o podemos pertenecer, la esencia y la tarea principal o la labor principal es la ayuda mutua entre los hermanos, obviamente, ¿ya? Y ahí lo hemos visto sobre todo en una de las grandes figuras del Nuevo Testamento que nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos miembros en parte de este cuerpo. Somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, y que Dios puso los miembros en el cuerpo como Él quiso, y que los miembros están en función del cuerpo, y que todos los miembros son importantes en el cuerpo, y todos los miembros tienen una función. ¿Sí o no? Entonces, si están allí, deben ser, ¿verdad? Deben funcionar. Y este es el gran problema del cristianismo. Y aquí voy a dar, ¿verdad?, el punto que en alguna medida atacaré, por decirlo de alguna forma, llamaré la atención de ustedes, es que las iglesias locales en la actualidad, y no así la iglesia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, las iglesias locales son pasivas y las personas se han vuelto espectadores. Este es un mal muy malo y el cual necesitamos nosotros ver de acuerdo a la palabra de Dios cómo debe estar organizada una iglesia local, qué constituye una iglesia. Entonces, yo les decía, la tarea de la iglesia o de las iglesias locales consiste en la ayuda mutua entre los hermanos. Vamos a hablar más adelante de eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera se produce esta ayuda mutua entre los dones espirituales? Porque todos en alguna medida, por Dios, tenemos dones o deberíamos tenerlos. Y si alguien no los tiene, no es problema de Dios, ni es problema de un líder espiritual. Es responsabilidad de cada uno. Entonces, estos dones espirituales fueron dados a cada uno de nosotros para ayudarnos mutuamente, así como la mano fue dada al cuerpo para que sea de beneficio para el cuerpo, así como el pie fue dado al cuerpo para que sea de beneficio al cuerpo. Se fija, o sea, todos los miembros del cuerpo están en función del cuerpo. Ningún miembro puede decir no necesito de ti, puedo prescindir de ti, y ese es un error. Se fija, entonces todos tenemos diferentes dones, no todos podemos ser oído, no todos podemos ser boca, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser nariz, no sé, no todos podemos ser manos o pies. Todos los miembros en el cuerpo tienen una función, pero deben funcionar. Y lamentablemente la estructura o la liturgia de este tiempo frena, paraliza, impide que los miembros tengan un funcionamiento. Entonces se han vuelto pasivos y se han vuelto solamente espectadores. Y cuando un miembro de tu cuerpo no trabaja, se atrofia, ¿sí o no? Si nuestros miembros, ¿verdad?, no están haciendo o no están funcionando, se van a atrofiar. Entonces hoy día nos encontramos con una iglesia que está atrofiada, está paralizada, está, ¿verdad?, como paralítica espiritualmente hablando. Entonces, por eso la ayuda mutua entre los hermanos, en donde los hermanos, ¿verdad?, uno presentan su don, sirve para edificar a otro, está también, se juntan los hermanos para ser enseñados por la palabra, se juntan los hermanos, ¿verdad?, y lo vamos a ver en el libro, en la Biblia, ¿verdad?, se juntan para orar. Se fija, entonces orar mutuamente, unos por otros, ¿verdad? Se juntan para fortalecerse en el estudio de la palabra. También en la comunión, los hermanos necesitan tener comunión. Y esa comunión, ¿qué quiere decir la palabra comunión? Comunión es una palabra compuesta de común, unión. Entonces, en esta común unión, ¿verdad? Koinonía en el griego, ¿verdad? La koinonía es un medio de transporte. ¿Verdad? El medio de transporte es lo que nos permite llegar hasta un lugar. Entonces, cuando hay comunión entre los hermanos, ¿qué ocurre? Usted, ¿verdad?, transporta algo
el otro transporta algo, ¿verdad? Porque la comunión lo permite. No puede haber comunión si no pasamos tiempo juntos. Ojo, y eso lo vamos a ver en la Biblia, en que los hermanos al comienzo pasaban tiempo juntos. No puedo tener comunión, ¿verdad? Y también la comunión es una manera asociativa, es una manera en donde, una especie de sociedad, si me permiten decirlo, en donde usted aporta algo y otro aporta algo y otro aporta algo y juntos, ¿verdad?, forman esa sociedad con un fin y con un propósito, que es la edificación del cuerpo de Cristo, es la ayuda mutua. Entonces, la iglesia tiene como responsabilidad, en primer lugar, la vida del cuerpo. La vida del cuerpo. Fíjese, yo me di cuenta hace muchos años de que hay un evangelio que es mal enseñado. Y normalmente a las personas, ¿verdad? Una vez que son salvas, una vez que reciben a Cristo en su vida, reciben el perdón de sus pecados, reciben el Espíritu Santo, lo único que se les enseña es que tienen que servir, que tienen que servir y que tienen que servir y que tienen que servir. Y Jesús nunca dijo, yo he venido para que sirvan. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Ese es nuestro norte. Esa vida debe crecer, debe desarrollarse, y esa vida es una vida en comunidad, la vida espiritual, estamos hablando. Bueno, pero fíjese, voy a decir un problema, y en la medida en que vamos a ir considerando la iglesia local, vamos a ir tratando, ¿verdad?, de dar solución a este problema. Hay un problema en el cristianismo en general, y yo no sé si usted estará de acuerdo con esto. En la semana me puede escribir si no está de acuerdo con esto y me puede mostrar algún versículo. ¿Cuál es el problema? Es que el cristianismo en cierta medida ha dicho y ha llevado a los hermanos a algunos puntos que son muy verdaderos. Cuando alguien se convierte, cuando alguien se entrega al Señor, cuando alguien recibe el perdón de sus pecados, ¿verdad? Nace de nuevo y se le enseña. ¿Qué se le enseña? ¿Qué se le insiste? ¿A qué cosas se le apunta y se le dice usted tiene que leer la Biblia? ¿Sí o no? Lea la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Una de las cosas que primero a mí me enseñaron cuando yo me acerqué al Señor y me empecé a congregar y empecé a participar de una iglesia local, es que me insistían mucho, lea la Biblia, tiene que leer la Biblia. Otra cosa que me enseñaron era que tenía que orar por mí mismo, leer la Biblia por mí mismo. ¿Sí? Son responsabilidades demasiado importantes. Y también una tercera que me enseñaron y me insistieron mucho era que tenía que testificar por mí mismo. Tenía que testificar a mi familia, a mis amigos, testificar, ¿verdad?, de Cristo. Eso eran como las cosas, ¿verdad?, más elementales. Pero hay una cosa que nunca me enseñaron y hay una cosa que no se enseña a la iglesia. Y este es el problema. No se le enseña a que tiene que reunirse o congregarse por sí mismo. Es un tremendo problema. Yo creo que ningún maestro de la palabra, ningún líder espiritual va a testificar por usted, va a orar por usted y va a estudiar la palabra de Dios por usted. ¿No es cierto que no es correcto? ¿Te imaginas, Nacho, un ministro de la palabra así, un pastor así, que te diga, no, Nachito, no te preocupes, yo voy a estudiar por ti, yo voy a orar por ti y yo voy a testificar por ti? Eso no es así. Pero sí, el mundo religioso y los líderes hemos caído en un error, que es no enseñar a la iglesia, no enseñar a los hermanos a que se reúnan por sí mismos. Y esto yo lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios. Y este es uno de los problemas por qué el cristianismo se ha vuelto pasivo y se ha vuelto simplemente espectador. ¿Saben por qué? Porque miren, veámoslo así, en el terreno práctico. Se comienza, ¿verdad?, una obra. ¿Qué ocurre? Empieza a lo mejor un obrero, un siervo del Señor, ¿verdad?, o una familia, empiezan a predicar, se empiezan a convertir algunos, ¿sí?
se entregan al Señor. ¿Y qué hacemos los líderes? Lo primero que hacemos, ¿verdad?, es empezar a enseñar a esas personas ¿a qué? A que lean la Biblia, a que oren y a que empiecen a testificar en la medida, ¿verdad?, en que han ido entendiendo. Pero nosotros los líderes, ¿qué hacemos? Fíjese, ponga mucha atención, y este es el problema, ponga mucha atención. Nosotros los líderes, ¿qué hacemos? Arrendamos un lugar físico para que allí se reúna la iglesia. Tenemos un ministro o un obrero o una persona preparada para que les predique. ¿Sí o no? Y armamos un equipo de alabanza para que cante. Y la iglesia es convocada a que se reúna en ese lugar a escuchar una palabra y a escuchar en cierta medida, ¿verdad?, un equipo de alabanza que siempre, ¿verdad?, tiene como intención de que los hermanos también canten, que canten y que adoren al Señor, pero algunos no están ni ahí, algunos van a mirar y a escuchar y no hay motivación, ¿verdad? Y a veces los hermanos determinan, ¿verdad? No, hoy día no voy porque tengo el cumpleaños de mi abuelita, no, porque hoy día es el día del gatito, no, porque... Y tiene siempre, mire, el congregarse pasa a ser una posibilidad si no tiene nada que hacer. Y aquí hay un tremendo error. Perdón, pero yo voy a empezar a decir cosas que a lo mejor van a sacudir un poco nuestra religiosidad y nuestra herencia que nosotros tenemos. Mire, les hago una pregunta y por favor quiero que me contesten los que están atentos. Quiero hacerles una pregunta que ayer o antes de ayer se la hice a mi esposa. ¿Qué cosa, esta es la pregunta, qué cosa se consideran como indispensable para la existencia de una iglesia local? ¿Qué cosas se consideran como indispensables para la existencia de una iglesia local? ¿Qué tiene que haber para que exista una iglesia local? Yo sé que no me van a contestar, así que mejor yo les voy a decir el pensamiento tradicional. El mundo religioso, fíjese, y dígame si estoy equivocado, al menos. El mundo cristiano tiene como indispensable para que exista una iglesia local, no estamos hablando de la iglesia universal, la iglesia local, la que se congrega en un lugar, la que es, ¿verdad?, en cierta medida visible. Ellos dicen, primero, tiene que haber un grupo de personas, ¿no es cierto?, los miembros básicos. Quizás no deberíamos tocarlo, o sea, no puede existir una iglesia si no existen miembros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aunque sean 3, 4, 5, no importa. Tiene que haber un grupo pequeño. Tiene que haber un ministro, un pastor, un líder, alguien, un obrero que esté al frente, ¿verdad?, capacitado y preparado para que entregue la enseñanza, para que predique la palabra. Tiene que haber un edificio. Esto piensa el cristiano tradicional. Llevamos 3. Tiene que haber un grupo de personas, tiene que haber un pastor, tiene que haber un edificio. Y cuarto, tienen que haber cultos o servicios religiosos o eclesiásticos. Cualquier cristiano tradicional está seguro que si no existe alguno de estas cosas o no están alguna de estas 4 cosas que he nombrado, no existe una iglesia. Por ejemplo, saquemos el ministro. ¿Podrá constituirse una iglesia como iglesia local si no hay un pastor? No lo conciben, difícilmente. A lo mejor usted estará pensando, pero es que hubo una iglesia que se dividió, ¿verdad?, y quedó sin pastor, pero eso es transitorio porque ellos están conscientes que no es lo normal y que debería haber alguien que pastoree, que esté a cargo, que sea el líder, que sea, ¿verdad?, el que esté al frente, el responsable de todo este mundo o de toda esta actividad de la iglesia. Y lo otro, el edificio, o sea, si no tenemos un edificio, un lugar, llamémosle como sea el edificio, llamémosle auditorio, llamémosle templo, llámele como quiera llamarle la gente, o sea, tiene que haber un lugar donde juntar a las personas para que se constituya la iglesia local.
O si faltara, por ejemplo, los servicios religiosos, los cultos, o sea. Entonces, en nuestra mente se nos ha enseñado, y esto viene del catolicismo, nos enseñaron, ¿verdad? Y a través del mundo evangélico se nos enseñó que para que exista una iglesia local tienen que estar estas cosas: un pastor, un ministro, un edificio, y tienen que haber servicios regulares. Entonces, el mundo cristiano dudaría de la existencia de una iglesia si uno de estos puntos no está. ¿Verdad que sí? Pero yo les tengo que decir que en la Biblia no está esto, no existe esto. Por ejemplo, la iglesia en el Nuevo Testamento carecía de edificios. ¿Cuántos sabían eso? No tenían un lugar establecido, propio, arrendado. Y les doy de Mateo hasta Apocalipsis como tarea para que el próximo domingo me desmientan. Y por último, divídanse estos 27 libros y dicen, ya yo voy a leer los 3 o los 4 primeros, yo leo los 8 y vamos a demostrarle al pastor que está equivocado, porque sí, la iglesia al comienzo tenía lugares físicos, no tenía lugares físicos. Y porque no tenía lugares físicos, ¿podríamos nosotros llegar a la conclusión de que no existía la iglesia local en algún lugar? Nosotros vemos que existía. ¿Por qué? Porque habían personas, habían miembros. Otra cosa, la iglesia tampoco tenía de un ministro ordenado, establecido. No dependían de eso. Por ejemplo, usted lea los viajes misioneros del apóstol Pablo, del libro de los Hechos, capítulo 13 en adelante, para que no se tenga que leer todo el Nuevo Testamento. Del capítulo 13 aparecen los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y él salió con Bernabé, ¿verdad? E iban por algún lugar, predicaban el evangelio, se convertían las personas, y Pablo no se quedaba allí con Bernabé. A lo mejor estaban un tiempito corto, pequeño, no sé, una semana, no sé, se convertían, ¿verdad? Se entregaban al Señor, recibían el Espíritu Santo, les enseñaban el ABC del cristianismo, luego se iban y después volvían al tiempo después, en algunos meses. O sea, dígame usted, ¿cómo podía llegar a existir iglesias locales sin un ministro establecido que les hiciera, ¿verdad?, la pega? Y esta es la flojera. Y perdóneme, hermano, no quiero herir susceptibilidades, pero estamos viviendo un mundo religioso de papel, de Bill y Pat, algo así, ¿no? Esas bebidas, ¿verdad? De fantasía, en que hay que hacerle la pega, hay que determinar la hora, hay que arrendarles un lugar y hay que, ¿verdad?, tenerles una palabra y hay que tenerles un grupo de personas que canten, porque si no, no cantan. Y es deplorable y es lamentable porque eso no está en el Nuevo Testamento. Miren, déjenme explicar esto. Esto que voy a explicar ahora es demasiado importante. En el común de la mente y del entendimiento de los cristianos, y esto viene del catolicismo también. ¿Y por qué siempre digo viene del catolicismo? Porque hay una influencia poderosa. Ha habido, hay y seguirá habiendo del catolicismo en el cristianismo verdadero. ¿Y qué viene del catolicismo? ¿Cuántos han oído hablar de los clérigos y los laicos? ¿Quiénes son los clérigos? Los clérigos, ¿y quiénes son los laicos? Quizás no en la terminología, en el mundo evangélico se usa, pero la realidad de estos conceptos está. Lo explico. ¿Quiénes son los clérigos y quiénes son los laicos? Los clérigos son aquellos que se dedican a las cosas espirituales. ¿Y quiénes son los laicos? Aquellos que se dedican a las cosas seculares. Entonces se ha dividido la iglesia entre clérigos y laicos, entre personas que se dedican a lo
espiritual y personas que se dedican a lo secular, a las cosas materiales. A lo mejor le va a incomodar lo que yo digo. A lo mejor ya hay algunos incómodos, porque la verdad de Dios debe, ¿verdad?, movernos el piso, debe llevarnos a la realidad. Jesús dijo, conocerán la verdad los hará libres. O sea que, al revés, la mentira nos paraliza, nos ata, nos esclaviza. Y yo veo una iglesia que en cierta medida está esclavizada a la pasividad y a la vida de espectador. ¿Por qué? Porque está concientizada en su mente que tienen que haber algunos que se dedican a lo espiritual y que otros se dedican, ¿verdad?, a lo secular, a lo relativo a la vida, a las cosas de aquí abajo. Y eso no es la realidad de la iglesia. No es la realidad de la iglesia. No sé si me están entendiendo. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 1. Les acabo de decir una gran verdad. Quizás superficialmente podía ahondar mucho en ella, que la iglesia en la Biblia no dependía de tener un lugar físico, no dependía o no llegaba a existencia si tenía un ministro, y no se constituía en iglesia si es que tenía cultos regulares. ¿Ya? No. La iglesia en la Biblia, o digámoslo así, permítame este concepto, la iglesia bíblica no tenía un lugar establecido, propio, arrendado. Y yo no estoy diciendo que sea malo, ojo. Yo no estoy diciendo que sea diabólico, ojo, no esté pensando allí, ¿verdad? Hoy hemos estado equivocados con tener un auditorio. No, 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 no. Yo quiero mostrar una verdad. Que la iglesia al comienzo no dependía de tener un lugar físico porque no lo tuvieron. No dependían de tener un ministro establecido para llegar a ser iglesia porque no lo tenían la mayoría. Y tampoco tenían cultos regulares. Muéstreme usted en la Biblia, y les doy todo el Nuevo Testamento, muéstreme dónde están los cultos que nosotros tenemos o que el cristianismo tiene hoy día, muéstremelo en la Biblia. Y dígame usted, mire, aquí en tal lugar en la Biblia dice, ¿verdad?, que se tenían que reunir todos los domingos a las 11:30. Y que tenían que tener esta liturgia, ¿verdad? Perdone la palabra liturgia, no la digo en forma peyorativa. No. Entonces, la pregunta es esta. Si la iglesia bíblica, para que fuera considerada, ¿verdad?, una iglesia, no era indispensable tener un pastor, no era indispensable tener un edificio o tener cultos eclesiásticos, servicios regulares, ¿qué necesitaba la iglesia? ¿De qué estaba constituida? Pregunto, ¿quién sabe? A ver, para ver si vamos entendiendo. ¿Quién sabe? ¿De qué se constituía? Veámoslo en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor, con calma y buena letra, decían por ahí. Yo. ¿Ya? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Okay. Gracias y paz. No, solamente el versículo 1. Tengámonos ahí presente. Ya. ¿Qué vemos aquí? Vemos que esta carta es una carta del apóstol Pablo, o epístola, que es lo mismo, ¿verdad?, que él escribió a los filipenses. ¿Quién eran los filipenses? Era una iglesia que estaba en Filipos.
Filipos era una ciudad. No vamos a entrar más en detalle. Entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta a estos hermanos. ¿Ya? Él estaba en Roma, el apóstol Pablo, y le escribió esta carta. ¿Y él con quién estaba? Según el versículo 1, Pablo y Timoteo. O sea, estaban los dos juntos. Timoteo era, ¿verdad? Era un siervo de Dios, un joven muchacho que trabajaba, ¿verdad? Codo a codo con el apóstol Pablo en la obra. Y que también estaba prisionero en Roma. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo. Ahí está la presentación. ¿A quién se dirige Richard? ¿A quién está dirigida esta carta? Claudia. ¿A quién está dirigida? Hermana Berito, ¿está leyendo o no? ¿A quién está dirigida? ¿Qué dice? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos. A todos los santos. ¿Y cuáles eran esos santos? Primero, aquí hay tres tipos, podríamos decir tres tipos de personas, no sé si suena bien, pero aquí hay una referencia a todos los santos. ¿A quién más? Con los obispos y diáconos. Fíjese que todos estos términos están en plural. No se dirigió a un santo, a un obispo y a un diácono, sino en Filipos habían muchos santos, habían varios obispos y habían varios diáconos. Eso, escúcheme con atención, eso era lo necesario para que existiera una iglesia local. ¿Cuáles eran todos los santos? No pensemos en los santos católicos, ¿verdad? Ay, uy, me tenés que convertir al catolicismo, que habla que todos los santos, ¿verdad? San Agustín, San Benito, San Samuel, San Ignacio, San Richard, Santa Claudia, Santa Paloma. No eran esos santos. No está hablando de santos canonizados por el catolicismo. ¿Cuáles son esos santos? ¿Quién sabe? Pablo le está escribiendo junto con Timoteo desde Roma a los hermanos en Filipo y les llama a todos los santos. ¿Cuáles son todos los santos? El 1 de noviembre, el 2 de noviembre, ¿cuáles son esos santos? ¿Se dan cuenta que la iglesia es pasiva y es espectadora? Ya pues, salgamos de la pasividad. Los santos, ¿qué significa santo? Todos los apartados, separados y dedicados a Dios, consagrados a Dios, aquellos redimidos, los salvos, los creyentes, los discípulos, los seguidores de Jesús. Pablo siempre que se dirige a las iglesias le dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en la Odisea, bueno, no escribió la Odisea, pero igual, a los santos que están en tal lugar. Y aquí se escribe a los hermanos que están allá. ¿Cuáles y quiénes constituían esta iglesia local? Estaba constituida por todos los santos, por los obispos y los diáconos. Fíjese hoy día que la palabra obispo le han dado una connotación de jerarquía, le han dado una connotación, ¿verdad?, de, no sé, de rango. ¿Sí o no? Pero eso es ignorancia pura. Es ignorancia, porque algunos ya no quieren llamarse pastor o no quieren ser reconocidos como pastor, sino como obispos. Ay, mi obispo. ¿Saben cuál es el esposo del obispo? La avispa, decían. Por eso no me llamo obispo, porque si no a mi esposa le diría no, avispa. Entonces, fíjese, hermanos queridos, estamos viendo la palabra de Dios, estamos viendo las escrituras. ¿Qué significa obispo? ¿Quién sabe qué es un obispo? Primero, los santos son todos los lavados y redimidos por la sangre de Cristo, apartados, separados, ¿verdad? Esos son los santos. Si tuviera que escribirnos el apóstol Pablo hoy día, ¿cómo lo haría?
no se escribiera de la misma manera, ¿no es cierto? Usted se sentiría ofendido. Fíjese que Pablo decía a todos los santos, no decía a todos los santurrones. Hay una diferencia entre ser santo y santurrón, ¿verdad? Santurrón es ese religioso, ¿verdad? Que es hipócrita nomás. Pero aquí el apóstol Pablo dice a todos los santos. Entonces la iglesia al comienzo, y esto es lo que yo quiero plasmar en usted, quiero en cierta medida que usted lo retenga. La iglesia no estaba constituida, por ejemplo, aquí no dice a todos los creyentes, no dice al pastor de la iglesia, no sé, dice, dejó de lado. No dejó de lado. Ahora, el tema es que, veámoslo así. ¿Quiénes son los diáconos? Partamos por los diáconos mejor. ¿Quiénes son los diáconos? ¿Quién sabe? Dice que está dirigida esta carta, ¿verdad?, a todos los santos, a todos los obispos y a todos, y a los diáconos. ¿Quién tiene idea de lo que son los diáconos? Son los hermanos que están ocupados de prestar ayuda a la iglesia en cuanto a la parte, a ver, como física, digamos, las cosas como domésticas, no en cuanto a la enseñanza y eso, sino que esas cosas como prácticas. Mire, leamos Hechos, sí, está bien lo que dice la Paloma, veámoslo en Hechos capítulo 6. La primera vez que aparecen los diáconos a ser parte de la iglesia. No es que sean cristianos de otra estirpe, no. Dentro de los mismos santos, dentro de los mismos hermanos, dentro de los mismos convertidos, algunos, ¿verdad?, elegidos por la iglesia o por los demás hermanos o por los demás discípulos, tenían una función y esa función era de diáconos. ¿Qué dice Efesios? Alguien que lea por favor Efesios capítulo 6, versículo 2 al 6. Ya, voy yo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ya. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una elección de diáconos. Estamos viendo, ¿verdad?, que la iglesia en Filipo o los filipenses, cuando Pablo les escribe, se dirige, ¿verdad?, a todos los santos, a los obispos y diáconos. Entonces, esta iglesia no tenía edificio, no tenía un pastor, como hoy día se entiende que tiene que tener un pastor para que haya iglesia, tiene que tener edificio para que haya iglesia, y tampoco tenían cultos regulares, ¿verdad?, así como fijados, un día, a tal hora, en donde se convocaba la congregación y el pastor predicaba, ¿verdad?, y el equipo de alabanza adoraba y los demás hermanos iban a mirar mayormente. Aquí aparecen, ¿verdad?, los diáconos. Los apóstoles habían sido llamados por el Señor y ellos tenían una labor. ¿Cuál era la labor? Lo dice ahí. No es bueno, dice, fíjese que los apóstoles estaban atendiendo a las mesas y el trabajo fundamental de los apóstoles era el ministerio de la palabra, la oración. O sea, podemos decir que los apóstoles fueron llamados para dejar lo secular y enfocarse en lo espiritual. Y ellos dicen a la multitud, le dicen, no es bueno que nosotros nos dediquemos, ¿verdad?, a atender a las mesas porque esto nos deshonra, porque esto no va a nuestro nivel. No, dicen eso.
sino ellos ven, ¿verdad?, que el trabajo secular, el trabajo de la iglesia que estaba ayudando a aquellos hermanos necesitados, vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, de esto, qué responsabilidades tiene la iglesia, ¿verdad? Vamos a hablar de las ofrendas y lo vamos a ver todo a través de la Biblia, sobre todo, o sea, basado en el Nuevo Testamento. Entonces, esta necesidad, fíjese, una necesidad material, un cuidado en el aspecto práctico de las cosas, hizo o requirió que personas se dedicaran a eso. Entonces nosotros ¿qué pensaríamos? Si necesitamos que alguien se dedique al aspecto práctico de la iglesia, de las cosas de la iglesia, ¿qué pensaríamos nosotros, verdad? No, cualquiera lo puede hacer. Fíjese, aquí hay un principio importante. Los apóstoles dijeron, aquellos que van a atender a las mesas, ¿cuáles eran las mesas? Van a atender a las viudas, porque en ese tiempo había necesidad, las viudas necesitaban ser alimentadas, y la iglesia ofrendaba, ¿verdad? Iban ayuda, ¿verdad? De que la gente tuviera su alimentación. Eso es lo que ocurría en ese tiempo. Entonces, los apóstoles le dicen a la congregación, le dicen a la multitud, busquen ustedes entre todos los hermanos a diáconos, a personas que se van a dedicar a ayudar y atender a las mesas. Pero les dijo, ojo, les dijo, tienen que ser, y aquí van los requisitos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hoy día, ¿verdad? Si alguien va a atender a las necesidades, no sé, de la iglesia, no importa quién sea, ¿verdad? No importa que no sea espiritual. No importa que no tenga sabiduría. No importa que no tenga buen testimonio. O sea, fíjese, para los requerimientos de Dios, aquellas personas que hacen las labores, digamos así, más básicas, los apóstoles dijeron, tienen que tener buen testimonio, tienen que ser llenos del... Y usted dirá, pero ¿para qué se necesita ser lleno del Espíritu Santo? Para hacer una labor material, para ocuparse de las cosas, ¿verdad? Prácticas, de las cosas no espirituales. Saquemos aquí una enseñanza. Si para ocuparse de esas cosas se necesitaba o eran estas las exigencias, ¿cuánto más debería ser para ocuparse de las cosas espirituales? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el aspecto práctico de una iglesia como funcionado. Tomamos el aspecto de la iglesia en Filipos. Pablo les escribe y le dice a los santos, a los obispos y los diáconos. Yo les estoy hablando de los diáconos. Los diáconos eran esas personas elegidas por la congregación, supervisada por los apóstoles, porque ellos vieron la necesidad, nombradas, ¿verdad? Pero tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Para que usted vea en su casa este fin de semana, vea nada más, dentro de todos esos que fueron elegidos estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia. Léalo después, ¿verdad? El capítulo 6. Después, si no lo lea ahora, por favor, porque se me va a distraer. Y me va a distraer a mí. Y el Espíritu no va a fluir. Nosotros tenemos que aprender a concentrarnos, ¿verdad? Para que el Espíritu pueda fluir, o si no, no hay fluidez. ¿Está claro lo que son los obispos? Veamos, los diáconos. Veamos ahora quiénes eran los obispos. Veamos quiénes eran los obispos. Entonces estamos viendo cómo estaba organizada la iglesia, diferente a cómo es hoy día. La iglesia estaba constituida por todos los santos. Dentro de esos santos habían algunos que tenían la función de diáconos y habían otros que tenían la función de obispos. ¿Quién sabe qué significa obispo? Diácono viene de diaconato. Diaconato tiene que ver con ayudador, que ayuda en las labores prácticas. ¿Quién sabe lo que significa obispo? Si el mundo religioso supiera lo que significa obispo, ¿verdad? Si se diera el trabajo, pero a muchos les gusta la piolla, ¿verdad? Obispo. Oh, mi obispo. ¿Quién sabe lo que significa obispo? La palabra obispo significa, tiene su connotación de supervisor.
por decirlo de alguna manera, supervisor, alguien que supervisa. Esa es la labor. ¿Y quiénes podían ser supervisores? Y yo quiero que esto lo entiendan, hermano, porque no quiero que nos quedemos solamente en la teoría, yo quiero que lleguemos después a esto, a hacerlo práctico y a sacar el modelo que está en la Biblia. Miren, les pongo el mismo ejemplo. El apóstol Pablo iba con Bernabé, predicaba el evangelio en algún lugar, no habían personas convertidas, se convierten en personas, ¿verdad? El apóstol les enseña un poco, ¿verdad? Y después se va, los deja allí, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Como estaban en un mismo lugar, se juntaban, oraban, ¿verdad? Compartían. Después, de alguna manera, los apóstoles les enseñaban que era importante tener comunión, que era importante juntarse, que era importante, ¿verdad? Tomar fuerza entre ellos. Y después el apóstol los iba a visitar. Y fíjense, lo primero que el apóstol hacía, luego de ir a visitarlos, y usted lo puede encontrar en el libro Los Hechos del capítulo 13 en adelante, es que ellos lo primero que constituían eran ancianos. Ancianos. ¿Y qué es un anciano? Normalmente nosotros pensamos un anciano, ¿verdad? Es una persona de la tercera edad, ¿verdad? De, no sé, de 70 años, 80 años. Un anciano en el concepto bíblico y en la idea bíblica no es una persona que se refiera a una edad cronológica. Si hay un grupo de niños pequeños, ¿verdad? Un grupo pequeño de niños de, no sé, de 10 años, digamos. Hay varios niñitos de 10 años, de 9 por ahí, de 10, pero hay uno de 13. Ese niño de 13, hablando de edad, pasa a ser el anciano de esos otros niñitos. Entonces, cuando la Biblia habla de anciano, se refiere a una persona espiritualmente más madura. No se refiere también, y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Este lleva 10 años en el Evangelio, entonces esta persona, ¿verdad? No, a veces no se necesita más tiempo en los caminos del Señor para ser más maduro, ¿sí o no? No. Entonces, lo que el apóstol hacían era que al haber personas más crecidas, más comprometidas con el Señor, que tenían un desarrollo, esas personas eran puestas por sobre las otras para que cuidaran de los hermanos más pequeños espiritualmente. Y cuando nosotros vemos este principio, ¿verdad? En la Biblia, y que está en toda la iglesia en el Nuevo Testamento, uno puede decir, bueno, aquí está la sabiduría de Dios. Esto no fue un invento que el apóstol se le ocurrió, ¿verdad? Al apóstol Pablo o a Bernabé o a otro apóstol le dijeron, oye, ¿por qué no sé? ¿Qué podemos hacer? No, esto es lo lógico y es lo normal y es lo natural y es lo establecido por Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que espiritualmente, y escúcheme y no se haga el loco ni la loca, espiritualmente usted que es más maduro y es más crecido es responsable delante de Dios, y el propósito de Dios es que usted vele, cuide, supervise a sus hermanos más pequeños. Normalmente en una casa donde hay hermanos, ¿verdad? Varios hermanos, los papás siempre tienden, ¿verdad? Si no van a estar, le dicen al más grande, bueno, tú eres el mayor, tú, ¿verdad? Ten atención. Yo no sé si ustedes saben que es así, ¿verdad? Normalmente hasta el día de hoy ocurre, ¿verdad? Que los papás en cierta medida le dicen, ya, pero tú eres mayor, tú eres más grande. Oye, pero ¿cómo? Yo a veces igual le digo, mira, pero tú eres mayor, ¿por qué estás discutiendo y alegando con tu hermano menor? ¿Sí o no? Existe eso, porque el mayor quiere decir que tiene más entendimiento, tiene más cordura, pero el menor quizás es más infantil, es más mamón, no sé cómo le queramos llamar, sin el ánimo de ofender. Entonces, miren, escúchenme con atención. Oye, ya me disparé, termino con esto. No pensé que me iba a demorar tanto, pero termino con esto, se los prometo. Termino esta idea. ¿Qué estoy diciendo? Redondemos. Que la iglesia bíblica y que está en el Nuevo Testamento era una iglesia no pasiva
y no estaba compuesta ni por espectadores ni por gente pasiva. Habían diáconos, habían obispos, habían personas que se ocupaban de las cosas, ¿verdad?, prácticas de la iglesia. Habían otras que se ocupaban de los más nuevos espiritualmente. Y ocuparse no es, yo no digo se preocupaban, porque hay gente que dice, hoy estoy muy, estoy muy preocupado por mi hermano. Y llaman al pastor, ¿ha sabido algo del hermano tanto? Es que estoy preocupado por él. Hermanos, hermanas, déjese de preocuparse y empiece a ocuparse. ¿Cuándo fue la última vez que llamó a un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que oró por un hermano? Y no se haga el desentendido, porque estoy hablando a personas que deberían ser ancianos de la iglesia y ancianas. ¿Cuándo fue la última vez que aconsejó a un hermano? Entonces estamos lejos, ¿verdad?, de los principios, lejos, ¿verdad?, de lo establecido por Dios. Les dejo esto con cariño. Vamos a seguir meditando sobre esto. Si durante la semana les salta una duda, anótela y lo conversamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y les prometo que este tema nos va a mover el piso. Vamos a hablar de cosas, ¿verdad?, que usted no se imagina, pero todo aquí, de aquí. ¿Ya? Que tengan un lindo día. Bendiciones.